chavales, porque en el día de hoy les traigo la previa de las semifinales de la Champions League. Y es que en esta competición, amigos, tan solo quedan 4 equipos. 2 partiditos que vamos a tener esta semana, que se va a jugar la ida, y otros 2 que vamos a tener en la vuelta decidirán cuáles serán los 2 mejores clubes del fútbol europeo que se meterán a la gran final de la Champions League. Vamos a ver qué tal, amigos. Ya les subí un vídeo en su momento cuando se dieron los cruces, ya sabíamos los equipos clasificados a semifinales y tal, diciéndoles que me parecía una de las Champions más descafeinadas que hemos tenido en los últimos años. Yo no recuerdo una Champions tan pésima. Nos tendríamos que remontar a esa Champions entre el Liverpool y el Tottenham en la gran final en Madrid, aunque hay que decir que esa Champions fue espectacular. El transcurso de la Champions fue increíble, lo que pasa es que la final fue una mierda, ¿no? Entonces yo te diría que esta incluso es peor que esa Champions League. Podríamos estar ante la peor Champions de la historia, a no ser que Atlético de Madrid o Arsenal, el que se clasifica a la final, la acabe ganando en una final ultra épica. Es que yo creo que esta final va a ser muy olvidable y nadie se va a acordar de esta Champions League. Bueno, amigos, vamos a ir analizando los 2 partiditos. Les voy a ir dando mi opinión sobre cada uno de los equipos. Vamos a hablar un poquito sobre ellos y también les voy a decir mi predicción, lo que yo creo que va a ocurrir, por lo menos en este partido de ida, aunque voy a hablar un poco en general de quién creo yo que va a pasar a la siguiente ronda. La semana que viene, cuando ya sepamos los resultados de los partidos de ida, pues le daré mi opinión de qué equipo creo yo que puede remontar, o si no va a haber ninguna remontada y creo que van a pasar los que han ganado, ¿no? Empezamos con el Paris Saint-Germain Bayern Múnich, que es el partido que tenemos esta misma noche. Es más, les tengo que decir, he subido este vídeo tan tarde porque me he acordado hoy de que había Champions League. Imagínense lo despegados que estamos ya de la Champions, que la mayor parte de los aficionados al fútbol ni se acordaba que yo había Champions, que esta semana teníamos estos partidos, ¿no? A ver, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, hay que decir que es un equipo que empezó bastante mal la temporada, después de haberse marcado un temporadón el año pasado, consiguiendo el sextete, ganando a principios de esta temporada también unos cuantos títulos. La verdad, les ha costado bastante, primero ponerse en la punta de la Ligue 1, les ha costado bastante ahí luchar contra el Lens, que les estaba poniendo las cosas muy difíciles. Luego encima quedaron eliminados también de la Copa Francesa, y aquí en Champions han tenido que clasificar fuera del top 8. Estaban fuera del top 8 cuando clasificaron para ese partido de playoff y tal, y se consiguieron meter a los octavos de final. Así han ido pasando rondas, haciendo una actuación, yo te diría que magistral. Primero de todo se cargaron por ahí al Chelsea, la verdad es que fue un partidazo espectacular. Luego tuvimos el partido contra el Liverpool, que podría haber sido la revancha del año pasado, al final no lo fue porque acabó ganando el PSG exactamente igual que la temporada anterior. Entonces, pues más o menos están resolviendo todos y cada uno de los problemas que se le van poniendo por delante. Vamos a analizar un poquito la plantilla. En portería Safonov, qué temporadón está haciendo este tío, vaya descubrimiento de Luis Enrique. Es que además se lo ha encontrado en la absolutísima nada, porque el PSG en este verano se desprendió de Gianluigi Donnarumma, que estaba siendo el portero del PSG, un portero muy seguro, de los mejores porteros de Europa, se marchó al Manchester City, y entonces lo que hizo el París es fichar a Chevalier, un portero francés que estaba destacando muchísimo dentro de la liga francesa, dentro del Lille, y pues bueno, parecía que sí iba a ser el portero titular y tal, ¿no? Pues Safonov, un portero ruso que estaba siendo suplente dentro del equipo francés, se ha acabado convirtiendo en el titular por alguna que otra actuación magistral que se ha marcado esta temporada, y yo creo que de forma muy merecida, porque me he visto varios partidos del PSG en esta Champions y Safonov es un auténtico muro debajo de los palos. En el lateral derecho nos encontramos a Hakimi Ashraf, lógicamente el mejor lateral derecho del mundo, poquito que analizar y que hablar de él. La dupla de centrales también una de las mejores que hay en la Champions League, que es Marquinhos y Pacho. Brutal el temporadón que se marcaron la temporada pasada, y encima en esta también van por el mismo camino. Lateral izquierdo tenemos lo más flojito, y es que seguramente te acaben saliendo con Lucas Vázquez, porque Nuno Méndez creo que se lesionó en la anterior eliminatoria de Champions, ¿verdad? Me suena que fue ahí cuando el portugués tuvo que abandonar el terreno de juego, y pues no va a poder estar en este partido al parecer, por lo que estoy viendo en esta alineación, que es la más probable que debería sacar el PSG hoy, ¿vale? No es la oficial. Luego tenemos aquí en el centro del campo a Joao Neves, a Fabián Ruiz y a Zaire Emery. Me sorprende bastante que no está Vitinha, no sé si es que está lesionado, tocado o algo y que por eso no te lo mete, pero igualmente Fabián Ruiz por fin está volviendo al Paris Saint-Germain. Vamos a ver si mantiene una regularidad en esta recta final de la temporada para que pueda jugar con la selección española en la Copa del Mundo. Luego Joao Neves también es un centrocampista que a mí me encanta, hizo un temporadón el año pasado. Este año está un poco más flojete, un poco más desaparecido, sí que lo he visto, pero sigue siendo un autentiquísimo crack. Y Zaire Emery, que aunque lógicamente
lógicamente no te llega al nivel de Vitinha, también es un centrocampista que esta temporada está destacando bastante. Para cerrar con la delantera, con Vicha Kvaratskhelia por el lado izquierdo, Ousmane Dembélé en punta de ataque y Desiré Doué en el extremo derecho. Vamos a ver también si juega por ahí Bradley Barcola, que se está marcando una Champions de autentiquísimos locos. Yo te diría que el francés es de los jugadores que más me han destacado del Paris Saint-Germain, junto lógicamente al georgiano Vicha Kvaratskhelia, que está haciendo una Champions increíble, de los mejores jugadores del mundo a día de hoy. Y está siendo, yo creo que bastante infravalorado, sobre todo por ser georgiano. Yo creo que si este hombre llega a ser francés, se estaría hablando de él como uno de los principales candidatos al Balón de Oro. Pero sí que es cierto que en año de Mundial, aunque gane la Champions con el PSG siendo el jugador MVP de la competición, es muy difícil que te acabe levantando ese trofeo a nivel individual, porque el Mundial tiene muchísimo peso esta temporada. Pasamos al Bayern Múnich, que viene de cargarse además al Real Madrid. Nos lo conocemos bastante bien, aquí no voy a analizar mucho. Tenemos en portería a Manuel Neuer, ya sabemos los quebraderos de cabeza que nos ha dado los aficionados madridistas en estas últimas semanas. Un porterazo descomunal. En el lateral derecho Stanisic. Yo creo que de las posiciones más flojitas que tiene el Bayern de Múnich es en este lateral derecho. Yo creo que el Bayern cambia una completa barbaridad cuando te meten a Alphonso Davies por izquierda y a Laimer por derecha. Por cierto, Konrad Laimer, lo iba a comentar más adelante, pero se los comento ya. Qué auténtica locura de jugador. Yo creo que es uno de los jugadores de los que se ha hablado muy poco en esa eliminatoria frente al Real Madrid, pero que ha sido clave para que los bávaros acabaran pasando a la siguiente ronda. Sobre todo en el partido de vuelta, a mí me fascinó y creo que es, a día de hoy, uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo. Tanto en los dos laterales, porque el tío te está disputando ese puesto en el lateral izquierdo con Alphonso Davies. Por el derecho se supone que debería ser donde mejor rinda, ¿no? Donde más suele jugar como lateral derecho. Y luego también te puedes jugar en el centro del campo, ¿no? Que muchas veces los laterales del Bayern se incrustan en el centro del campo. Lo hacen bastante con Joshua Kimmich y con Konrad Laimer, lógicamente, también. En el centro del campo Pavlovic, a ver, yo lo he visto bastante flojito contra el Real Madrid sobre todo. Es cierto que te marca ese gol en el partido de vuelta, pero poquita cosa más. Kimmich es una auténtica locura, de los mejores centrocampistas del mundo a día de hoy. Y fíjate que cuando tú piensas en centrocampistas del mundo del fútbol, Kimmich no se te viene a la mente. Se te viene antes a la mente, yo que sé, Declan Rice, a día de hoy está muy de moda. Este hombre, el Vitinha, que estábamos hablando antes de él. Yo que sé, incluso Tchouaméni, se te puede venir antes a la cabeza que Joshua Kimmich. Y fíjate que Joshua Kimmich, yo creo que actualmente es el mejor futbolista en su puesto. En la media punta nos encontramos a Musiala, un futbolista que no está encontrando su mejor estado de forma este año, desgraciadamente. Ya lo vimos contra el Madrid, que fue bastante suplentón en esa eliminatoria al completo. Te entraba a lo mejor las segundas partes. Y es que no está dando un buen rendimiento dentro del Bayern. Va a tener que jugar este partido principalmente por la lesión de Serge Gnabry, que desgraciadamente se va a quedar fuera de los terrenos de juego todo lo que queda de temporada. Y seguramente el Mundial también. No sé si al 100% va a estar fuera en el Mundial, pero yo creo que sí, porque era una lesión bastante grave. Por la banda, dos auténticos puñales. Tenemos a Luis Díaz y a Michael Olise. Qué quebradero de cabeza le dio Michael Olise al Real Madrid por esa banda. También hay que decir que el PSG por esa banda está bastante flojito por la lesión de Nuno Mendes. Van a tener a Lucas Hernández, que sí que es verdad que es un central reconvertido a lateral. Entonces más o menos ahí defensivamente debería ser un poquito mejor incluso que Nuno Mendes. Pero vamos a ver si no le acaba jugando una mala pasada esa baja a Luis Enrique. Y para acabar en punta de ataque, Harry Kane, que yo te diría que es el gran favorito para ser el Balón de Oro de este año. Uno de los mejores futbolistas del mundo, bajo mi punto de vista, el mejor 9 de la actualidad. Y un error muy grande el del Real Madrid por no habérselo fichado cuando tuvo la oportunidad. Yo creo que en este partidito, amigos, vamos a tener pues una eliminatoria bastante igualada. Todo depende de cómo te salgan los dos clubes. Vamos a ver si salen con un respeto mutuo, que eso pueda hacer que la eliminatoria sea mucho más, yo que sé, más lenta, que cueste más meter los goles, o si te salen como en un partido mucho más loco, como por ejemplo la vuelta del Real Madrid contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena, que ese partido fue una autentiquísima barbaridad, metiendo goles por todos lados, los dos equipos, todo el rato, cada jugada era un gol. Entonces ojalá que vaya más por ese camino que no por el otro, que sí que es un poco más coñazo y pueda hacer que esta Champions sea incluso peor de lo que ya es a día de hoy. Yo, si te tengo que dar un favorito en este primer partido, yo te diría que se lo va a llevar el PSG. Me sorprendería mucho que se lo llevara el Bayern, y ya si se lo lleva el Bayern es para darle directamente el pase
la final, porque luego en el Allianz Arena es un equipo muy difícil de derrotar y que los de Luis Enrique van a tener que sudar sangre para poder llevarse la victoria. Entonces yo te doy como favorita al Paris Saint-Germain en este primer partido, y en la eliminatoria general yo creo que también se la doy a los franceses. Creo que a día de hoy es muchísima mejor plantilla, me gusta más el Paris Saint-Germain y tengo esa idea, ese sentimiento de se viene la segunda Champions consecutiva. El PSG lleva sin ganarte una Champions en toda su historia, y ahora que el año pasado te ganaron la primera, te van a ganar la segunda de manera completamente consecutiva, cargándose a todo un Bayern de Múnich. Y nos vamos a la otra semifinal, amigos, donde nos encontramos el Atlético de Madrid-Arsenal. Un partido que, la verdad, comparándolo con el otro, es bastante flojete. Son dos clubes que no estamos acostumbrados a verlos en instancias avanzadas de la Champions League. Seguramente en la última década estamos más acostumbrados a ver al Atleti, ya que se han clasificado a 2 finales, algo que está bastante bien, que en toda su historia prácticamente no habían entrado en estas instancias, y justamente en la última década se han metido en 2, y este año podrían meterse en su tercera final de este siglo, ¿no? Lo que sería una auténtica barbaridad. Luego el Arsenal, yo te diría que por lo menos hace 20 años que no se mete a una final de la Champions League, ¿no? Creo que en este partido el Arsenal debería ser el gran favorito, pero cuidado, porque claro, el Atlético de Madrid tiene un problema muy grande, amigos. Bueno, tiene un problema los rivales que se enfrentan al Atlético de Madrid, y es que al Atlético de Madrid se la suda todo. El Atlético de Madrid se la apela, se la recontrapela a la liga. Ahora mismo el Atleti te puede salir este fin de semana, el partido que tengan contra el rival de turno, con todo el equipo suplente, todos jugadores del juvenil, que al Atlético de Madrid le da igual. Están en un territorio de nadie, no pueden pelear por meterse en el primer puesto con Madrid, Barça, que son los clubes que lo han estado compitiendo toda la temporada. Luego tampoco los equipos de abajo parece que estén por la labor de tratar de superar al Atleti para ganar ese puesto de Champions League. Entonces están como en una tierra de nadie, donde ni los de abajo le pueden superar, ni ellos pueden superar a los de arriba. Así que les da completamente igual seguir pinchando partidos en liga, si eso hace que lleguen frescos y descansados a los partidos de Champions, como este de aquí frente al Arsenal. Mientras que por otro lado, los de Arteta, recordemos que se están jugando la Premier League. Ahora mismo están empatados a puntos con el Manchester City. Esto puede hacer que el Arsenal priorice un poco más algún que otro partido de la Premier, teniendo en cuenta de que si pinchan cualquier partido se van a tomar por el culo, ya no tienen posibilidades de ganar ese trofeo. Y es un trofeo que tienen mucho más seguro de levantar que no la Champions League, donde sí, al Atlético de Madrid a lo mejor, si le vas con todo le puedes llegar a derrotar. ¿Pero ustedes creen que el Arsenal tiene plantilla para cargarse en la final a un PSG o a un Bayern de Múnich? Yo creo que no. Entonces, bajo mi punto de vista, no te van a priorizar al 100% la Liga por encima de la Champions. Yo creo que en este partido te van a salir con todo, pero puede hacer que ese cansancio de jugar el fin de semana la Premier League, donde sí que van a jugar seguramente los jugadores titulares, pueda hacer que el Arsenal acabe pinchando alguno de estos partiditos. Vamos a analizar un poquito las alineaciones. A ver, la del Atlético de Madrid la voy a comentar muy por encima, porque es que estoy harto ya de comentar alineaciones del Atlético de Madrid, porque es que parece que cada semana nos vemos un partido del Atlético. Es una locura, como se meten en finales, en semifinales de Copa del Rey, han tenido tropecientos mil enfrentamientos contra el Barça. Hemos hecho muchísimas previas de partidos del Atleti. Empezamos con la portería, donde vuelve Jan Oblak por fin, después de esa lesión bastante larga que ha tenido. Hay que decir que si no estaba Oblak tampoco pasaba nada, porque Musso estaba haciendo actuaciones muy, pero que muy buenas en la portería del Atleti. En el lateral derecho nos encontramos a Nahuel Molina, un lateral bastante decentillo. Dupla de centrales para Marc Pubil y David Janko. Yo creo que es la dupla de centrales titular que debería de tener el Atlético de Madrid, porque son los dos mejores centrales que tienen a día de hoy en plantilla. En el lateral izquierdo, Ruggeri, ahí está. Centro del campo para Marco Llorente y Coque. Qué temporadón que se está marcando Coque, tío. Y una pena también bastante grande que tenga que jugar aquí Marco Llorente, porque ya estaba empezando a jugar otra vez Pablo Barrios. Lo hemos visto estas últimas semanas en la Liga. Creo que jugó contra el Elche la semana pasada. Luego este fin de semana también creo que tuvo algunos minutillos por ahí contra el Athletic Club. Lo que pasa es que ha vuelto a recaer en su lesión. Ha vuelto a recaer, se ha vuelto a lesionar. Vamos a ver, esperemos que no sea nada grave y que ya para la siguiente temporada esté ready al 100% y pueda jugar con los del Cholo, porque era un jugador que prometía una completa locura y que esta temporada, desgraciadamente por el tema de lesiones, pues se la ha perdido prácticamente entera. Los dos bandas del Atlético de Madrid yo creo que son los jugadores más diferenciales que tiene el Atleti esta temporada, y no estoy exagerando para nada. El temporadón que se está marcando el nigeriano de Mola Lukman es una auténtica barbaridad. En mi opinión es uno de los mejores fichajes de invierno de la historia del fútbol. Me encanta el nigeriano. Tampoco es que tú lo veas jugar y digas, ¡buah! Es un tío que marca diferencias, que es muy superior a sus rivales.
pero siempre mete goles, da asistencia, es un jugador rápido, dinámico. Entonces, siempre un futbolista que mola tener en el equipo y que gusta ver, ¿no? Cuando te pones un partido de fútbol. Por la derecha, otro jugador prácticamente igual, que Giuliano Simeone. También un futbolista muy importante que muchos trataban de enchufado. Decían, no, lo meten a jugar solamente porque es el hijo del Cholo. Y el pavo te ha demostrado con actuaciones de primerísimo nivel que si el tío es, a día de hoy, titular en el Atlético de Madrid, es porque se lo ha ganado. Con trabajo, esfuerzo y sobre todo por nivel. Tiene un nivelazo de locos y yo creo que es una de las piezas claves del Atlético de Madrid en el ataque. Para cerrar la delantera tenemos por ahí a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez. Vamos a ver qué tal están estos dos, porque creo que son los jugadores más irregulares del Atlético de Madrid. Julián viene con la flechita para arriba. Creo que es el jugador que, pues bueno, más ha evolucionado en esta temporada. Empezó horripilantemente mal, pero un desastre en esa primera vuelta. Y ahora en la segunda como que se está recuperando un poquito más. Y por ejemplo, en la final de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid, hay que decir que jugó bastante mal, Julián Álvarez es el que se echó el equipo a las espaldas y el que casi logra la remontada contra la Real Sociedad él solo. Es una auténtica locura que la prórroga a este hombre le dio al larguero y casi te marca ahí el gol de la victoria para que el Atlético de Madrid se lleve la Copa del Rey. Vamos a ver qué nivel nos da, qué cara nos da en esta semifinal. Pero si nos da la buena, ya te digo yo que va a ser un dolor de cabeza para los defensores del Arsenal. Por parte del equipo londinense nos encontramos pues un auténtico equipazo. Un equipo que va primero a día de hoy todavía en la Premier League, empatado a puntos con el Manchester City, y que se ha clasificado a semifinales de la Champions League. Tenemos a David Raya bajo palos, el que es para muchos el mejor portero español del momento y el mejor portero de toda la Premier League. En el lateral derecho, Cristian Mosquera. Creo que los laterales están lesionados, porque justamente te meten aquí, como pueden ver, 4 centrales. Mosquera es un central reconvertido a lateral. Hincapié también es un central reconvertido a lateral izquierdo. Entonces no sé si es que estarán tocados, lesionados o qué, pero últimamente son los que están jugando. Mosquera yo lo vi jugar con España. Es más, creo que con España también te jugó de lateral, ¿verdad? Me parece que sí, y lo hizo muy bien. A mí me gustó mucho Mosquera y creo que el Arsenal debería de empezar a darle más tralla, porque realmente es un jugador muy aprovechable. La dupla de centrales, pues estábamos hablando antes de que la del PSG era una de las mejores, la de Marquinhos y Pacho. Esta puede ser la mejor. Gabriel Magalhaes y William Saliba. Qué autentiquísima locura. El ecuatoriano Hincapié, también temporadón de locos, muy buen futbolista, sobre todo cuando estaba en el Leverkusen, era un jugador increíble y a día de hoy en el Arsenal pues está ganando por ahí ese puesto como lateral izquierdo. Centro del campo para Declan Rice y Zubimendi. ¡Qué barbaridad! La mejor dupla de centrocampistas del mundo puede ser a día de hoy. Increíble el nivel que están dando estos dos jugadores. La mejor dupla de centrocampistas 100% de la Premier League. En la media punta nos encontramos a Noni Madueke. Esto me sorprende bastante, no sé yo si es que estará lesionado Martin Odegaard o cualquier otro jugador. Bueno, también estaba jugando por ahí este hombre Trossard, ¿no? También te puede jugar en esa posición. Tiene varios futbolistas por ahí el Arsenal para meter de media punta. Me sorprende bastante que esté Madueke, yo supongo que será por tema de bajas, lesiones o lo que pueda ser, ¿no? Por la banda nos encontramos a Martinelli, que, bueno, empezó muy bien la Champions League, hizo un muy buen partido. Por ejemplo, le recuerdo el partido contra el Athletic Club, puede ser en la fase de grupos, ¿no? Que se marcó un partidazo y se acabó cargando los vascos. Por la derecha nos encontramos a Bukayo Saka, también una de las grandes joyas del fútbol mundial a día de hoy. Y en la punta de ataque, Don Víctor Gyökeres, que el temporadón que se marcó el año pasado en el Sporting de Portugal no tuvo ningún tipo de lógica. Esta temporada está un poco más flojito, pero sigue siendo un futbolista muy peligroso. Y a ver, analizando un poquito el partido por encima, yo creo que va a ser un partido muy duro, pero duro de ver para el aficionado. Creo que van a ser dos equipos, lo que estábamos comentando antes, con muchísimo respeto, que tiene un estilo de juego bastante marcado. No es un estilo de juego donde ellos arriesguen, donde se la jueguen a salir a atacar al rival ya con el resultado a favor, ¿no? Entonces, sí que creo que por ahí va a ser un partido donde puede pasar cualquiera. Porque aunque sí que es cierto que al Arsenal se le da como favorito, o hay gente que da al Atlético de Madrid, por lo que les comenté antes, de que el Arsenal va a estar peleando también la Premier, yo creo que igualmente, tío, da igual esas condiciones, da igual el nivel que traigan los dos clubes, porque esto se va a decidir por detalles. Fíjense, por ejemplo, el partido este de la fase de grupos, que enfrentó también al Atlético de Madrid ante el Arsenal. Era un partido que estaba igualadísimo, prácticamente sin goles. Fue marcar un gol el Arsenal por un error ahí, no sé si fue incluso en propia el gol. Bueno, un gol rancio de estos que metieron a balón parado. Y a partir de ese gol cambió la dinámica del partido y le metieron, creo que fueron 4 goles en 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque ya ahí el Arsenal estaba más suelto, el Atlético de Madrid se la tenía que jugar un poco más para tratar de llevarse el empate. Y pues ahí es donde pillaron a los del Cholo desprevenidos.
Vamos a ver qué tal, amigos. Yo si tuviera que jugármela por uno de los dos equipos, yo confío, tío, yo creo que el Atlético de Madrid se va a meter en la gran final y vamos a tener esa final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid del Cholo, para que los del Cholo pierdan su tercera final del siglo. Y bueno, poquito más que comentarles por aquí, amigos. Ya saben que si les ha gustado el vídeo pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya de nuevo, descansen por ahí, chavales.